si llevo tantos años en el Evangelio, si no puedo hacer nada? La circunstancia Satanás la utiliza para que tú maldigas a Dios. En el nombre de Jesús yo te digo en esta tarde, sea cual sea tu circunstancia, esté tu nevera como esté, esté tu bolsillo como esté, levanta la cabeza, reconoce el estado en el cual te encuentras y di que Él siempre va a estar contigo, Él siempre va a estar a tu lado, Él nunca te va a defraudar. Satanás va a utilizar la circunstancia, hermano, para rebelarte en contra de Él. Y créanmelo, ahora todo aquel que tenga pelo que se tire de los pelos si quiere. Ríete. Escúchenme, ¿sabe a quién va a utilizar Satanás, que Dios lo reprenda, para rebelarte en contra de Él cuando más necesitado esté? A las personas que tiene al lado. No ve mi hermano Agustín, mi hermano Manuel, mi hermano Guadiaro, no ve cómo están. Ay, que ve, son mis consiervos y ellos predican y que para arriba, y ahora tú las del coro, ay, que ve las del coro, que estamos aquí siempre juntas, ay, y las hermanas que se sientan, siempre estamos juntas, y que para arriba y sabe cómo estoy, y para arriba y que para abajo, y miramos tanto, gloria al Señor, la mano del prójimo, que nos olvidamos de mirar la mano de Dios. Hermano, nos hemos acostumbrado tanto, perdónenme, no encuentro otra expresión, a quejarnos, hermano, nos hemos acostumbrado a quejarnos, hermano, que sin querer estamos maldiciendo el propósito de Dios. Hermano, en cierta ocasión Jacob tiene que salir corriendo, sale corriendo de su casa, se queda, hermano, para dormir y no tiene nada, hermano, para dormir, está en pleno campo y ahora encuentra unas piedras. Escuchen bien, dice que la noche se acerca y ahora, hermano, no tiene almohada, y ahora dice la palabra que toma una piedra y la pone por cabecera. Válgame Dios mío, pone la cabeza en una piedra. Y Jacob, como puede, se queda dormido. Escuche, se queda dormido. Y en ese sueño Dios lo visita. Qué bien. Y le da una visión terrible. Y se despierta de mañana. Y cuando se levanta, grita una expresión y dice: cuán terrible en este lugar. Y yo no lo sabía. Ciertamente está aquí Dios. Y no tiene por menos, hermano, que tomar un poco de aceite y ungir la piedra. Él se podía haber quejado porque no tenía una blanda almohada o cualquier otra cosa. Él estaba ahí, en la calle, sin nada, sin nadie, pero Dios estaba con él. Aquel lugar se había convertido, perdónenme, en un templo donde Dios estaba. Él reconoció que Dios había estado ahí. No maldijo su realidad, aceptó su realidad, aceptó su momento, aceptó las circunstancias por donde estaba pasando. Dios, en medio de esa circunstancia, lo visitó y lo trató. Las circunstancias por donde tú estás pasando, sea de enfermedad, sea económica, sea de desavenencia, gloria al Señor, con un familiar, con quien sea, es para que des un aprobado, no es para que maldiga a Dios, es para que en medio de la dificultad también vea a Dios. Porque si Pedro vio a Dios en el monte de la bienaventuranza, también lo vio cuando, hermano, la tempestad se levantó y aún en medio de la tempestad él pisó sobre el mar y reconoció que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Ha llegado el momento de reconocer a Dios en la alegría y en las penas, en la vida y en la enfermedad, en la prosperidad y en la enfermedad, hermano. Ha llegado el tiempo de reconocer a Dios en todo lo que... No, yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, yo no tengo. Tengo que decirte algo, que cuando Jesús asciende, están esperando
la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve de una manera poderosa. Esa manifestación es la llave para que empiece en gloria al Señor a predicar. Al poco tiempo hay un apóstol llamado Juan. Pasa un poco de tiempo y Juan tiene un hermano, si no recuerdo mal, que se llama Jacobo. Toman a Jacobo preso, le cortan la cabeza a su hermano, al que había estado con Jesús. Al poco día de la manifestación del Espíritu, salen a predicar, toman preso a Jacobo, le cortan la cabeza. Pero es que sucesivamente, a los pocos días, estando Juan vestido de luto, llorando aún a su hermano, sin tener ganas de predicar, toman a otro apóstol preso, que es Pedro. Pero para sorpresa de Juan, a Pedro no le cortan la cabeza, a Pedro lo dejan libre. Hermano, imagínate el semblante de Juan. Jesús, a mi hermano sí y a Pedro no. Si estamos predicándolo todo, si estamos aguantándolo todo, ahora ¿por qué a Pedro le da la vida y a mí me tiene vestido de negro? No lo entiendo, pero eso me fuera a quejar yo. Pero Juan guardó silencio, porque lo que Juan entendía es que por encima de todo estaba la voluntad de Dios. No maldigamos a Dios con nuestra actitud. Reconozcamos que Él se merece toda la gloria. Hermanos, créanmelo, tiempos difíciles se están levantando. Hoy parece ser que cuesta llevar el título de cristiano. Antes aún los demonios nos respetaban. Y me explico. No eran capaces ni de entrar por las puertas de la iglesia. Se quedaban ahí. Hermano, hoy se pasean por donde quieran. Porque la iglesia está mal, no. Porque el pecado sobreabunda. Pero por donde sobreabunda el pecado, la gracia está por encima. Hoy parece ser que cuesta. Hoy parece ser que para que la juventud se enamore de Dios, tenemos que hacer cosas. Parece ser, hermano, que para tener un pueblo grande hay que hacer actividades en las iglesias. Hoy parece ser, hermano, que tenemos que hacer muchas cosas, porque si no nos morimos. Y te digo por qué. Porque nos hemos olvidado de buscar a Dios a solas. Nos hemos olvidado de intimar con Dios. Ayer predicaba en Chiclana y lo decía. Hoy, hermanos, nos hemos acostumbrado a vivir con el aplauso, a vivir con la palmadita en la espalda, a vivir con los reconocimientos, a vivir con los elogios, hermano, y cuando nos dicen algo que no nos gusta, saltamos y parece ser que todo lo que había de Dios ya se ha ido. Pero yo digo, ¿dónde está el verdadero evangelio? Vamos a aceptar de Dios lo bueno y lo malo. Como le dijo Job a su mujer, hermano, tú sabes que antes que murieran los hijos de Job cada mañana se levantaba y ofrecía sacrificio a Dios por si sus hijos habían pecado. O sea, Job oraba por sus hijos para que Dios lo guardara